profesor, la clase va a terminar 9:20. No, con la cantidad de dudas, con la cantidad de preguntas que te hacen, Fabián, no sé si vamos a terminar a las 11 de la noche. Mirá que esto nos llueve en preguntas. Hoy es un día ideal para decir, si no hay más preguntas, nos vamos y ya nos concentramos en la bombonera. Pero bueno, esa es pura casualidad, digamos, que la clase termine antes del partido. Así que, bueno, chicos, dudas, consultas, comentarios. ¿Alguien nos quiere saludar a vos vivo? ¿Alguien quiere...? Mirá, Flori, qué tranquilos son los alumnos que hace una semana y moneditas rindieron y no son capaces de preguntar, profe, ¿y las notas? Vos ¿No? alumnos Sí, nos preguntarían, profe, ¿y las notas? están tranquilos con las notas, ¿sí? Está tranquilo. Bueno, con respecto al parcial, estamos en pleno proceso de corrección. Realmente el parcial no era lo que esperamos desde el punto de vista técnico, pero sí es lo que nos imaginamos desde el punto de vista de lo que son las clases, ¿verdad? O sea, cuando los alumnos pasan clase, no preguntan, no participan, nosotros que ya con Flori tenemos casi 30, por ahí ya debemos tener de docentes, eh, sabemos que el resultado va a ser malo. No hay ninguna duda, digamos. O sea, no, nosotros somos profesores, modestos profesores, por lo cual, y una materia difícil como es auditoría, genera muchas dudas en los alumnos. Llamativamente, cuando no hay dudas, lo más probable es que no se esté estudiando, digamos, porque no puede ser que no haya dudas. Y eso se ve en el examen, donde el nivel del examen es realmente flojísimo, digamos. O sea, flojo en el sentido de que hay alumnos que ni siquiera leyeron la materia, hay alumnos que creo que no imprimieron ni siquiera los apuntes de clase, digamos. O sea, está bien que nosotros no le vemos, que no es lo mismo un examen oral cuando el alumno está enfrente del profesor, pero, qué sé yo, cuando uno iba a rendir, uno tenía un cierto, digamos, por lo menos aspiraba a un 6, aunque sea, pero realmente hay alumnos que, inentendible que hayan rendido un parcial. Pero lo más llamativo de todo es que en ese nivel de estudio se inscribieron el miércoles para rendir la materia. O sea, ningún alumno que haya rendido el parcial está en condición el miércoles de aprobar la materia, digamos. Pero yo le diría que si van a rendir otra materia, apúntenle a la otra materia, si no, apúntenle al segundo parcial, que creo que no debe faltar mucho, eh, falta un mes y tiene que lectura, pero ¿Te cortó, Fabián? ¿O se me cortó a mí? se me cortó, pero ¿se escuchó Ah, algo? no, te quedaste con la Sí, imagen congelada, digamos, y no se escuchó más nada. ¿Sí? sí, sí. Todo el Pero día estuve conectado y no tuve ningún problema. Y ahora dice que cuando vos pones ahí ahí se me se... cortó. Sí, ahí se me cortó de vuelta. Dice que Bueno, cuando uno pone este estilo de pantalla es como que sí, eh, bueno, obviamente que te debe demandar un poco más de banda, sí, digamos, pero seguramente. estoy con buena conexión y eso, pero se cortó 2 veces. Bueno, la idea es esa entonces en definitiva. Yo le diría que los que van a rendir el miércoles, si estudiaron desde el día del examen y estudiaron bien, vayan a rendir y si no, les sugeriría que apunten a algo más certero, digamos. Pero del nivel que rindieron el parcial, eh, no sé, lo pensaría 10 veces. Bueno, vamos a las dudas. O sea que para terminar con el examen, creo que mañana o el miércoles a más tardar ya van a tener las notas. Aún estoy tratando de digerir para que sea de la mejor manera posible dentro del panorama general. Bueno, ¿alguna duda de los temas, alguna consulta? ¿Comentario? No hay ninguno.
Vamos a seguir entonces eh, Bueno, viendo un tendríamos poco que el control interno, Pérez. yo creo que dimos, hemos hablado de la evaluación de los riesgos, si no me equivoco, del entorno de control o del ambiente de control, y después hablamos de la evaluación de los riesgos. Creo que ahí quedamos, Hasta ¿no? ahí llegamos. Sí. Eh, que A ver, sería, que estábamos hablando de los componentes del control interno, ¿sí? Obviamente, y habíamos analizado el ambiente del control y después, bueno, entramos a hablar un poco de la evaluación de los riesgos, de, no sé, todo lo que decía la Filmina, ¿viste? Eh, ahí te pongo, vamos a hablar un poco de las actividades de control. Ahí más o claro, menos habíamos entonces, quedado. ahora después, una vez que se identificaron los riesgos, que vos decís, bueno, esta es la actividad que desarrolla la empresa, la desarrolla de esta manera, estos son los riesgos que fuimos identificando, esta actividad es riesgosa por tal cuestión, esta otra es por tal cuestión. Es decir, vamos identificando los riesgos y luego tenemos que ver un poquito cómo gestiona esos riesgos la empresa, qué hace con eso. Y para eso tiene lo que se denominan las actividades de control, ¿sí? Que obviamente que las actividades del control van a atender al cumplimiento de los objetivos del control interno en general, que son lograr la eficiencia y eficacia operativa, es decir, cumplir con los objetivos de la empresa, que es maximizar la ganancia en general, ¿sí? Que sería de alguna forma salvaguardar los activos, por así decir. Otro objetivo es que la información que brinda el ente sea confiable. Siempre hablamos de los objetivos del control interno. Y otro objetivo sería monitorear, digamos, que la empresa esté dentro del cumplimiento del marco legal de todas las reglamentaciones y leyes posibles. Y bueno, en torno a esos objetivos, ahí claramente puso recién Fabián en la filmina anterior, eh, a nosotros nos van a interesar aquellos que tengan que ver básicamente con el segundo objetivo, que es que la información sea confiable, ¿sí? Es decir, lo que tengan que ver con la información financiera. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, obviamente que la empresa eh, va a contratar seguros, a lo mejor porque tiene riesgo de incendio, bueno, está perfecto que contrate seguro. Va a cargar los matafuegos y supervisar que no estén vencidos y que estén cargados, porque hay riesgo de incendio. Va a, no sé, dispone la creación de, a lo mejor, de una sala de primeros auxilios para atender en primera instancia rápidamente a las personas que se queman. Va a obligar a las personas a que usen protector y guantes y ropa adecuada para evitar accidentes. Bueno, todas esas son cuestiones que no hacen a la información contable, ¿sí? Hacen en general al cumplimiento de la empresa, al cumplimiento a que el ente, digamos, logre maximizar los beneficios, pero no son los objetivos a los cuales nosotros, como auditores, le vamos a prestar especial atención. Sí le vamos a prestar atención porque entrará seguramente dentro de lo que sería el subproducto de nuestra labor, que sería la carta de recomendaciones a la gerencia o a los directivos del ente, pero en definitiva lo que nos interesa a nosotros es evaluar qué hace la empresa, qué actividades de control establece el ente para lograr que la información vinculada, digamos, a la emisión de los informes contables sea fiable, ¿sí? Entonces, bueno, actividades de control, leemos acá, son el conjunto de políticas, eso ya lo habíamos visto, y procedimientos que ayudan a asegurar
que se siguen las directrices de la dirección, las actividades de control, tanto en los sistemas de tecnología informática como manuales. Tienen varios objetivos, se aplican en diferentes niveles organizativos funcionales. Ejemplos de actividades de control específicas son autorización, revisiones de actuación, procesos de información, controles físicos y segregación de funciones. Es decir, acá en la Filmina está detallado o está definido, digamos, en el A88, que esto, no sé, Fabián, ilustrame un poco, supongo que es de las NIA, o habla de A88, las actividades de control, y bueno, existe una definición entonces de Sí, todo aquello que la empresa define, ¿sí? El artículo y el número que le pones ahí es para que puedan ver de dónde sacaste o tiene alguna, o viene de una... sí, las NIA, Ajá. sí, las NIA, al igual que y ahora tomó las NUA, no se vienen artículos o de otra forma, se vienen párrafos. Entonces, por ejemplo, las NUA ahora tiene párrafo 1, 2, 3, y entonces cuando vos vas a decir algo así, de acuerdo a lo que dice el párrafo 325, y vos sabes exactamente a dónde tenés que ir. Las NUAs también están redactadas, y cada NUA tiene A1, A2, A3, en este caso porque creo que era un anexo, y es la identificación que tiene. Entonces uno dice, de acuerdo al párrafo A88, y sabe a dónde tiene que ir a buscar. No tiene artículo, no tiene un articulado como sería también podría ser hacer artículos, pero no tiene párrafo. Bueno, entonces, Un temita con respecto a lo que bien explicó Flori, que dijo ahí al pasar, en la carta de recomendaciones. Cuando nosotros veamos todo esto, vamos a ver que hacemos también como un subproducto la carta de recomendaciones. En el parcial había una pregunta de un exceso de fondo y tenemos problemas de comprensión de texto, digamos, porque en realidad decía, usted encontró un excedente financiero en función de las necesidades de la empresa. ¿Qué hacer si una auditoría operativa y qué hacer si una auditoría de estado contable? Entonces, circularizo, hago conciliación bancaria, no. Era qué medida tomar. Usted ya detectó todo eso, ya hizo la circularización, hizo todo. El asunto era decir, en la última auditoría de estado contable informo en la carta de recomendaciones que hay exceso de fondo y nada más. Y en la carta operativa, en la auditoría operativa iba a ser parte del informe principal. Esa nomás era la respuesta. Bueno, quería, exacto, eso nomás quería hacer. Y te paso la filmina siguiente, donde está la discriminación de esas funciones, que dice autorización, revisión de la actuación, proceso de la información, control físico y segregación de funciones, que, así vos te desplayás sobre ese tema, que las NIAs, mejor dicho, explican perfectamente. Te dejo la filmina para que... bueno, acá no está detallado, por ejemplo, así como lo pusiste en la anterior. Pone revisión de resultados, por ejemplo. Claro, en realidad, sí, en realidad la autorización no está. Hablarle un poco de qué sería la autorización. Claro, o sea, siempre, bueno, tiene mucho que ver con la persona bueno, aquella persona o agente designado que se encarga o está a cargo de todo, del cual depende a lo mejor o se inicia todo un proceso. En general, se tiene mucho en cuenta quién es el que autoriza para tener en cuenta la segregación de funciones. Nosotros tenemos, cuando veamos el punto 5 de segregación de funciones, tenemos que ver si el que autoriza a que se apruebe una orden de compra, el que autoriza que se pague esa orden de compra, el que, bueno, después vamos a ver, ¿no es cierto?, que la autorización, de alguna forma, tiene que estar separada de la ejecución y del registro, obviamente.
¿sí? Por, por ejemplo, Peri, Sí. un asiento de previsión para incobrable no puede utilizar cualquiera. Tiene que haber un cierto nivel de autorización que el que permita Claro, en cada registrar. etapa, en cada lugar, digamos, siempre tiene que haber un responsable que autorice, ¿sí? Pero que también de alguna forma el que autoriza tendría que tener separada la función del registro propiamente o de la custodia del activo. Vamos a suponer, bueno, si hablamos del departamento de contabilidad, obviamente que la persona que autoriza a que se haga una previsión por incobrabilidad y bueno, a lo mejor no está custodiando nada, qué sé yo, pero no, esa persona no podría ser el gerente de, no sé, el gerente de crédito por venta, ¿sí? O sea, tiene que ser distinta la persona que está a cargo de la gerencia de crédito de ventas, a lo mejor, o que lleva las cuentas a cobrar, tiene que ser distinta a la que autoriza, digamos, al registro de un determinado incobrable, que resuelve que se tome como incobrable a un deudor. ¿Sí? Es decir, En ese ejemplo que vos estás dando es uno de los que mejores se ve la separación de funciones, porque si yo soy vendedor, vendo a todo el mundo, soy cobrador y a su vez registro lo incobrable, fácilmente algunas cobranzas, me puedo quedar con algunas cobranzas y registrar como incobrable, o puedo vender a todo el mundo para cobrar comisión y después registro el incobrable y no pasa nada. O sea, este ejemplo que está dando Florida, donde se ve exactamente que la importancia de la separación de funciones. Importancia que también estaba en el parcial, en el ejercicio de mercadería, donde decía que el jefe de depósito y el otro tenían que, y el gerente iban a hacer el inventario. Y la respuesta era en relación a ese caso, no era para que ustedes me reciten de memoria las resoluciones de parciales anteriores. Si un profesor hace una pregunta, la respuesta tiene que estar vinculada a la pregunta. O sea, en realidad lo único que tenían que decir era que no iban a tomar muestras porque no son confiables las personas que iban a hacer el inventario, digamos. O sea, el lobo iba a contar las ovejas y ustedes iban a hacer muestras, digamos. Creo que esa era, la respuesta de esa pregunta era 3 renglones, pero hay que leer lo que uno pregunta para contestar la pregunta, no contestar de memoria los exámenes anteriores. Nosotros ya no sabemos más en qué idioma decirle que la materia uno tiene que tratar de entender para poder responder cualquier pregunta y no estudiar de exámenes anteriores, porque les puedo asegurar que de acá en adelante nunca van a hacer la misma pregunta. Así que bueno, pero esa es exacto, la segregación de funciones. Perdón que me interrumpí ahí el caso no, de está bien. la Bueno, previsión. entonces hay revisiones de actuación o revisión de resultados, ahí sería la próxima filmina. Bueno, ahí viene el detalle de cada uno, ¿sí? Del proceso de información, los controles físicos, segregación de funciones. Se puede pasar a la filmina siguiente y podemos hablar, pero en general, yo les digo, ¿viste? Que las actividades de control en general son todos los procedimientos que se van a encontrar a lo largo de cualquier proceso de negocio y que fueron diseñados por la dirección para mitigar los riesgos que fueron identificados cuando definíamos la identificación de los riesgos en el capítulo anterior. Entonces, todas las actividades para mitigar esos riesgos serían las actividades del control. ¿Sí? Bueno, vuelvo a reiterar, digamos, ¿no? Acá. Perdón, Flores, la actividad de control es la parte más operativa que generalmente todos conocemos, digamos, Sí, como decir, la segregación de funciones que explicaste, y la revisión de resultados, por ejemplo, se va a decir, bueno, si yo tengo un presupuesto de 100.000 pesos o 10 millones para publicidad, una forma de controlar a la gente es cómo ejecutó ese presupuesto, digamos. A eso se claro. refiere la revisión de Y ahí ves los desvíos, cómo los ejecutó un desvíos que presupuesto. tuviste con respecto a lo presupuestado o lo previsto y obviamente que ahí tenés un feedback y una corrección permanente, digamos,
en cuanto a definir los nuevos objetivos, ¿no es cierto? Para una vez que viste y tenés que ver por qué se produjeron los desvíos y qué acciones va a tomar la empresa respecto esa, de esa previsión que hizo, de ese presupuesto que hizo o esa estimación. A Que eso. no necesariamente tiene que ser un presupuesto. Por ejemplo, también puede ser comparado entre distintas empresas. Vamos a poner, voy al rubro que conozco. Se requieren tanta enfermera por cama. Si el sanatorio A tiene 10 enfermeras por cama y el sanatorio B tiene 20 enfermeras por cama, esa comparación es útil para evaluar el resultado, digamos, para controlar a la empresa. Es una actividad de control. ¿Cómo controlo que la cantidad de personal es necesaria? Si para producir, para moler, no sé, 300.000 kilos de hierro necesito tantas personas, no puede ser que la empresa tenga el doble que la empresa B. Y así pueden ir a cualquier otro índice no financiero, digamos. Hasta eso conoce cualquier persona de cualquier rubro, digamos, qué sé yo. Uno sabe que con tanto cemento hace tanto, no sé, tal Sí, producto y bueno, lo puede ir comparando. Entonces, la revisión de resultados puede ser con presupuesto o con actividades similares y puede ser de datos contables y extracontables, digamos, las dos cosas. exacto. Y bueno, con respecto al procesamiento de la información, eh, bueno, En este periodo no nos vamos a meter tanto en la parte de informática porque por ahí es tenemos medio después, bueno, complejo tenemos mucho para hablar de lo que sería la auditoría en contexto computarizado, pero obviamente que hoy por hoy no se recomienda nada manual, sino que se recomienda, ya que ustedes van a ser auditores de pymes y de pequeñas y medianas empresas, lo ideal es que tengan un sistema de gestión. Muchas veces los enlatados les sirve a todas las empresas, realmente les sirve porque adecúan su forma de trabajar a lo que le exige el mismo sistema, aunque muchos dicen, no, yo quiero algo que se adapte a lo que la empresa es, entonces contratan un programador, digamos, y bueno, para eso ya es necesario que tengan la opinión a lo mejor de un contador también especializado para que trate de pensar cuáles son las funciones que tienen que estar segregadas y qué controles y seguridades debe tener. El acceso a la base de datos, por ejemplo, no debe ser libre para cualquiera, tiene que tener distintos niveles de autorización. Lo mismo que para el mismo un módulo de contabilidad, bueno, también quién va a ser la persona autorizada a ingresar y autorizada a hacer el asiento, eh, quién va a ser la persona que autoriza el asiento y quién va a ser la persona que ingresa al asiento, porque eso también no puede ser cualquiera, tiene que ser alguien que sepa y que conozca y que, bueno, que después pueda rendir cuentas también de los errores y que quede registrado quiénes son todos los que ingresan, ¿sí? Al sistema. Y ya hablamos, a lo mejor, si hablamos de un ERP o lo que se llama comúnmente ERP, que serían unos sistemas ya de gestión en general, que son todos informatizados, que tenemos desde el alta, en el maestro de proveedores, quiénes son los que califican para ser proveedores de la empresa o no, es decir, ya no que no se le pida presupuesto a cualquiera, sino a los que son más confiables, a los que responden, a los que cumplen, y etcétera, etcétera. Y bueno, y vemos los mejores precios que comparar servicios de similar calidad. Bueno, desde que se realiza una orden de compras, es decir, el inventario, empresas que llevan inventario con entradas y salidas del inventario, es decir, y que todo, y bueno, que todo confluya, ¿no es cierto?, con las autorizaciones correspondientes. Así que hay mucho para hablar del procesamiento de la información, pero bueno, son actividades de control, ¿sí? No, pero Flori, Sí. resumiste bien lo que sería el procesamiento de información y vamos a dar un ejemplo práctico que en casa de herrero cuchillo de palo, digamos.
O sea, nosotros estamos acá, generamos una clase para los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas que están cursando auditoría. Sin embargo, acá hay muchos alumnos conectados con otra cuenta que no es la cuenta institucional. Hay varios que están conectados con Gmail o con algún otro mail, digamos. Eh, Conclusión, que hay un problema de control. O sea, acá puede acceder gente que no está en la facultad. O sea que los profesores de Feria y Esquivel han configurado mal el acceso al curso y el acceso no controla que cada uno que se conecte sea alumno de nuestra facultad. Eso mismo es lo que Flori explicó pasa en las instituciones. El control general de tecnología de información lo que hacen acceso a la computadora. O sea, por ejemplo, usted para entrar a una computadora y entrar en la red de la empresa tiene que tener un login. Y ese es general, digamos. Y después hay controles particulares, como dijo en el caso de los Airbus, por LB, German Tango, o la aplicación a medida que tenga la empresa, también tiene digamos, su control para ingresar y a su vez sus controles para realizar cada una de las actividades, que es el nivel de autorización de cada usuario, digamos. Y eso es fundamental revisar quién es el que tiene. Es cierto, es más, yo le diría que la auditoría futura gira alrededor de esto, digamos, no gira alrededor de los papeles, gira alrededor de la tecnología de información. Llamativamente en el curso que yo hice de especialización en auditoría, que todos de los que cursamos, todos fueron mis alumnos, es como un poco no le gustaba esta parte, digamos, y esta parte yo creo que es fundamental en su vida futura. Y inclusive, fíjense que ahí no está el tema tan famoso, esta cosa que hay que tomarlo con pinza, y a poco el tema de la inteligencia artificial. Pero sí tenemos que conocer programas y ¿Cuál es el que hay que no tomar? le digo que ustedes sean programadores, pero tienen que conocer todas estas cosas. Les recomiendo, no hagan solo cursos de liquidación de sueldo, cursos de impuestos, cursos de esto, sino hagan cursos de control interno y hagan cursos de sistema de información. Ojalá les guste esa rama y que es bastante interesante y tiene salida laboral. Sí, pero No, está bien, no te había escuchado bien qué era lo que había que tomar con pinzas, no te escuché bien, pero no importa. la inteligencia artificial, ¿viste? Porque ahora está todo de moda que todo es inteligencia artificial, y Sí, le digo, sin llegar a eso, todas las empresas auditables tienen sistemas de información, algunos más complejos, otros más chicos, pero todos van a tener. Autorización, la revisión de los resultados y el análisis del procesamiento de información de los controles de aplicación y general. Y el cuarto punto sería los controles físicos, pero ¿no? y sí, los controles físicos, bueno, serían todos aquellos activos que están inmovilizados, la existencia ya sea de mercadería o cajas, o no sé, que deben estar, ver si están en lugares seguros, que no sé, que se impida la apropiación por parte de terceros, ¿no es cierto? Y que periódicamente a lo mejor deban ser contados, por ejemplo, es una actividad respecto de los activos fijos, digo yo, ¿no? Que no se han producido hurtos bueno, y hacer, por ejemplo, un inventario o hacer un arqueo de fondos. Normalmente al tesoro, si se maneja mucho dinero en efectivo, si hay distintas cajas o lo que sea, bueno, y si a veces es normal de que la empresa, cosa que no es recomendable, pero a lo mejor le da un plazo de 2 días o 3 días al cajero para que rinda los fondos. Bueno, que una medida sana sería que rinda a fin del día todos los fondos, pero igualmente, si no está así establecido o puede estar establecido, puede ser que no se cumpla. Entonces, bueno, son actividades que puede hacer la empresa para ese tipo de controles, verificar con algún arqueo sorpresivo de que las cosas funcionan correctamente, ¿no? O sea, no es solo, un poco es asegurarse, la empresa se tiene que asegurar de que
los activos físicos, ya sea el dinero en efectivo, que está en custodia por parte del tesorero o de alguno, ya sea los documentos a cobrar, los valores a depositar, son todas cuestiones físicas que se pueden, arquear, se puede realizar alguna tarea de esa. Y bueno, y respecto al inventario de mercadería, fundamentalmente también, o sea, siempre hablamos del inventario de cierre del ejercicio, pero no hace falta llegar a fin de año para enterarte de que se fueron produciendo robos, hurtos o que la cuestión no funciona, ¿no es cierto? Es decir, la empresa puede hacer un inventario rotativo, es decir, puede ir haciendo distintos controles de vez en cuando según en qué consiste la empresa, ¿no? Qué se dedica a vender y todo, pero puede planificar y puede tener a los efectos de mantener controlado. Siempre digo que el ojo del amo engorda el ganado, es decir, y todos somos hijos del rigor, así que si nos vemos controlados, vamos a tratar de trabajar bien, y así tiene que ser. Normalmente es con los empleados de las empresas que funcionan bien. Eso. No sé si... Exacto. Te complemento con un ejemplo que ustedes lo ven ahí todos los días. Eh, el primer punto que habló Flori, la seguridad física de los activos. Fíjense que la facultad compró todo un equipo para las clases híbridas, que es muy caro, digamos, o sea, compró bienes de uso bastante caros. Eso están en los módulos, por lo tanto, la medida de seguridad que adoptó es poner eso en los módulos, eh, que el encargado de los módulos ponga llave todos los días antes de irse. No sé si tiene alarma, no lo vi, y puso un guardia de seguridad. O sea, tomó medidas para salvaguardar los activos, digamos, que en este caso son muy valiosos. Lo mismo pasaría, como dijo Flori, mercadería o cualquier otra cosa que sea. Con lo cual también hay que autorizar, otra medida de control vinculada a los ciclos es la autorización del acceso, porque yo puedo tener todas estas medidas de seguridad, pero si yo tengo acceso, yo estoy encargado de la custodia, yo tengo acceso al registro físico, puedo modificar la existencia y llevarme 10 sillas a mi casa, digamos. O sea, hay que tener cuidado quiénes son las personas que pueden acceder a hacer movimientos en la cifra. Y el tercer punto sería, como dijo Flori, recuento periódico, no necesariamente al cierre, y comparar con lo que existe. O sea que la ficha de una determinada cantidad no significa que eso es lo que existe. Hay que hacer inventario físico. Hoy, no solamente Flori el inventario es mensual, sino que yo me iba a una gran tienda, esas tiendas gigantescas que ustedes se ve por Instagram y hace el inventario de una tienda de ropa, tiene 10 pisos y hace el inventario con un dron. Entonces sabe si tiene que reponer las camisas, los pantalones, sabe exactamente cuánta mercadería hay dentro del salón. O sea que no solo el inventario es diario, sino que es instantáneo prácticamente Y sí. el inventario hecho por un dron, digamos, ni siquiera hecho por una persona. Genial. Realmente cuando vi eso fue muy bueno. Bueno, y el último segregación de funciones, sí, que Florida habíamos hablado de la Y fíjate vos que autorización, el registro y la custodia de los activos. acá, por ejemplo, en el punto 1, donde pusiste de los controles físicos, la seguridad física de los activos, ahí vos ponés acceso a los activos y a los registros. Fíjense, o sea, no solamente quién accede a los activos, sino a los registros. Eso tiene que estar, eso es segregación de funciones, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, ¿quién no puede ser la misma persona la que esté encargada de, por ejemplo, recibir la mercadería, despachar la mercadería y registrar qué es lo que se vendió? Porque él ahí, si falta mercadería, después acomoda con el registro, ¿sí? Es decir, eso es la segregación de funciones. Es decir, el que tienen que estar separadas las funciones de autorización, decía yo, la de custodia de los activos y las del registro. En general, ¿no? Es decir,
funciones que son incompatibles y que de alguna forma hay que tratar de evitar que estén acumuladas en una misma persona, ¿no? Cuando el tamaño a veces de la entidad haga que sean escasos los recursos y no permiten que se pueda desarrollar una segregación de funciones lo suficientemente, le diría, que brinde un elevado grado de seguridad, de decir, bueno, hay que contratar a otra persona para que haga esto. La empresa tiene que diseñar otro tipo de actividades ya, que ya vamos a ir viendo seguramente, para mitigar el riesgo de fraude por parte de la persona o el error, ¿sí? Y que son lo que llamamos después, que la empresa va estableciendo controles que pueden ser detectivos, pueden ser de supervisión, pueden ser, bueno, distintos tipos de controles, ¿sí? Y las actividades que establece, digamos, para mitigar ese riesgo son verificaciones, conciliaciones, autorizaciones, controles físicos, controles sobre la base de datos fijos, controles de supervisión. Es decir, más o menos lo que estuvimos viendo, ¿no? Pero, es decir, la base de todo sería una adecuada segregación de funciones, ¿sí? Y luego las actividades para ir, para ir mitigando, digamos, el riesgo de fraude en general o de error también, vamos a llamarlo así. ¿Está? Estoy tratando de encontrar mi mouse que no puedo. ¿Qué es una verificación? Por ejemplo, y bueno, en lo que habíamos hablado de a lo mejor puede ser la misma comparación del presupuesto, como había hablado inicialmente Fabián, o sea, comparar dos elementos y actuar en consecuencia cuando no coinciden, ¿sí? O decir, bueno, se esperaba esto y resultó esto otro, ¿sí? Conciliar, ya saben lo que es una conciliación bancaria o lo que sea, bueno, tratar de determinar diferencias o ya sea una conciliación no solamente se da con el banco, sino que también se da con una circularización o con un proveedor o con cualquiera, digamos, tratamos de determinar las diferencias. Es decir, comparar dos elementos y identificar las partidas que componen la diferencia, ¿no? En las autorizaciones, el responsable de un departamento da la validez a una transacción, ¿sí? Es lo que habíamos hablado al comienzo, como primer punto, la autorización de la emisión de una orden de compra, por ejemplo, ¿sí? ¿Quién autorizó eso? Es decir, alguien tiene que autorizar. O la autorización de, como dijo Fabián, en el departamento de contabilidad que se registre un determinado asiento. Y bueno, en cuanto a lo informático también. Y acá está la tarea de supervisión, que sería el seguimiento de los controles, ¿sí? Esas serían las tareas, supongo. El seguimiento, claro, lo que vimos hasta ahora, vimos el ambiente de control, vimos que identifique los riesgos, vimos que evalúe, vimos cuáles son los controles que tiene que hacer, y el último Y esto punto es ver era el seguimiento que de los los controles controles. funcionan correctamente, ¿sí? Esa sería la tarea de supervisión, o sea, hacer un seguimiento de todos los controles para verificar o valorar la eficacia del funcionamiento del control a lo largo del tiempo, ¿sí? Eso conlleva a la valoración oportuna de la eficacia. Eso es así, Perié, porque viste que la gente, o sea, el control se identificó todo y se hizo el control. Y uno le dice, todos los días cuando llega la mercadería vos tenés que pesar la bolsa de harina. Y un día deja de hacer, no pesa más, ¿y por qué no? Porque se le ocurrió. Entonces los controles no quiere decir que funcionan bien todo el tiempo, o sea, por eso existe este punto que hay que seguir el control, digamos, o sea, alguien tiene que controlar que los controles diseñados se aplican correctamente y son consistentes en el tiempo, digamos. Mirá, No, vos sabés que el otro día fui a una... díganme a mí, hagan tal cosa y
como haga un informe de desvío del presupuesto. Yo hago todos los meses el informe. Al tercer mes que no me piden, no hago más. Y cuando me vienen a pedir, me dicen, ¿por qué no hacen más? Y no, porque nadie me pedía. Entonces, esto es muy común en la práctica, dejar de hacer determinados controles. Bueno, mira, el otro día en una carnicería, me voy a comprar, le pido, ponele que le pido 3 kilos de patamulo, le pido cuadril, lo que sea, ¿no? Ya, y el carnicero me embolsa todo, en distintas bolsas cada cosa, ¿no? Por ejemplo, la pata mulo en una bolsita y el cuadril en otra. Me pone el ticket lo pesa y ya me pone el ticket ahí, ¿viste? En la bolsita como para que la cajera escanee nomás, ¿sí? Pero la cajera tiene una balanza también. Entonces, verifica que el peso de lo que el tipo me está vendiendo coincida con lo que dice ahí. Es decir, porque para evitar a lo mejor que me ponga a lo mejor una pata muslo más, si yo estoy en connivencia con el carnicero, me saca el ticket por 3 patamulos y después me pone una cuarta y ya pone con el ticket de 3 patamulos, por ejemplo, ¿no? Podría suceder eso. Entonces, la cajera vuelve a pesar, pesa todo. Ese control está ahí en la Avenida Mitre, en Carne Argentina, ahí casi López Torres. Vos, antes de pagar, verificás y decís, mira, pesa de vuelta lo que el carnicero ya me pesó. Digo, ¿viste que un control se ve que habrán tenido alguna fuga y entonces tratan de evitar de esa manera. Lo que no están pudiendo evitar a lo mejor es que me vendan lomito por, qué sé yo, por paleta. ¿Sí? Pero... Sí, pero, Flori, esos son, está bien, es un segundo control que controla el primer control, pero además de eso, el otro control sería que alguien por una cámara verifique que la cajera siga haciendo ese control, porque un día deja de hacer. Claro, Como ahí la sabemos señora, que la claro, señora le dio bien. sí, ahí sabemos que se estableció un control. Después tenemos que supervisar que ese control se cumpla, ¿sí? Que sería la cámara que decís vos, por ejemplo, ¿sí? Alguien tiene que controlar. Exactamente. Se entiende perfectamente. Esa es la idea. Bueno, generalmente, no nos vamos a extender más en este tema, pero generalmente la institución, por así decirlo, encargada de verificar los controles es la auditoría interna en una empresa grande, la que haga la prueba de si que la carne está bien, que mire, que controle, que se haga la conciliación bancaria, eh, que se pese, que se pida documento a la gente, que se todos los controles, el, generalmente el sector encargado de eso es la auditoría interna, ¿sí? Sí. Y que por eso, de última, la auditoría interna siempre depende del nivel más alto de la empresa porque es la que tiene que controlarla todo y no puede, y tiene que tener una posición jerárquica bastante importante. Creo que tenía algo de auditoría interna por acá. Y bueno, Ah, había una consideración ahí. en la auditoría interna es interesante, el tema acá no nos vamos a entender con la auditoría interna, pero si la empresa tiene una auditoría interna, generalmente se encarga de eso. El tema, que la auditoría interna, al no ser regulada como una auditoría externa, porque en realidad cada uno hace lo que quiere, la auditoría interna puede tener múltiples funciones. Digamos. O sea, yo trabajé en organismos públicos donde le llamaban auditoría interna, algo que no era ni remotamente una auditoría interna, pero tenía el nombre de auditor interno. Entonces, cuando alguien le dice tengo auditoría interna, no solamente se queden con el nombre, sino tienen que evaluar cuáles son las tareas que hace la auditoría interna. Y generalmente las tareas de la auditoría interna no tiene que ser elaborar las normas de controles, porque si yo elaboro las normas, voy a decir que los controles son buenos. Digamos. Generalmente alguien hace las normas y otro controla la aplicación de los, uno confecciona los controles y otro aplica la norma. Es cierto que en empresas, nosotros estamos hablando de una gran empresa, a medida que la empresa es más chica, esa división no existe y llega un momento que la auditoría interna desaparece. ¿No? Pero bueno, es interesante para hacer este pantallazo para que ustedes vean que
el seguimiento de los controles puede ser, como dijo Flori, dentro de la misma línea, puede haber controles de controles, y a su vez hay un control, como le llaman, de segundo nivel o segunda barrera, que es la auditoría interna, y hay un control de tercer nivel o barrera de contención, que sería la auditoría externa. Bueno, hasta ahí estamos, creo. Entonces, con el tema de controles, le voy a hacer una... Y no sé, quería ir un poquito a unos temas. la clasificación de los controles, si por ahí tenés ahí, para hablar un poco de controles preventivos, detectivos. Sí. Acá creo que nos... a ver, tenía por acá alguna... tenía unos grafiquitos que eran bastante interesantes. Bueno, pero en general, digamos, como ahí estaba listo. Ahí está. Estos grafiquitos estaban lindos, Sí. que eran un poco lo que... Esto es lo que hablamos hasta ahora. En este caso el COSO 13, creo que hay otro, ¿no, Flori? Me parece que COSO, no sé qué año, el Sí, vigente. el 2013 es la segunda modificación, la primera modificación que tuvo, mejor dicho, después tuvo otra más, pero que habla ya, incorpora un poco la 14 principios, no sé cuántos principios. Básicamente, claro, básicamente el ambiente de control, la evaluación de riesgo, actividades de control, información de 17 comunicación y principios. actividades de monitoreo es lo que vimos hasta Sí. ahora. En Este este tenía detalle que están, es justamente... este segundo, sí. ahí tenés, Flori, la que vos querías. No, está bien, pero en el anterior le quería comentar nomás que cuando pusiste ahí COSO 2013, ese detalle que tenés de 17 ítems acá a la derecha, digamos, de cada uno de los cuadros, de cada uno de los componentes, bueno, este detalle se agregó en el 2013, ¿sí? O sea, ambiente de control, que es cada una de estas cosas, 5 puntos, 9, del 6 al 9 en la evaluación del riesgo, del 10 al 12, actividad de control. Esa es la modificación justamente del COSO 2013, ¿sí? Incorporaron esos... Este resumen, este es un resumen de todos los puntos que ustedes tienen desarrollados en la filmina como NIA 315, pero en realidad es más o menos lo mismo, digamos, o sea, puntos más, puntos menos es esto. Este es un buen cuadro sinóptico del tema. El segundo, ahí tienen los tipos de controles. Controles automáticos, manuales, dependientes de la tecnología de información y totalmente manuales, ¿sí? Que pueden ser, o sea, tipo de control, sea automático, manuales o semiautomático, vamos a llamarlo así, y que pueden ser preventivos o detectivos, ¿sí? El preventivo, el control trata de evitar que se produzca el riesgo. No disminuyen la probabilidad, o disminuyen la probabilidad de ocurrencia, mejor dicho, o disminuyen. No sé cuál sería para ustedes, a ver si se animan a darnos un ejemplo de lo que sería un control preventivo. Si hay alguno que está en línea y alguno que está escuchando, y por ahí... 10 ejemplos de controles preventivos. Bueno, uno, estamos cierto que juega Boca, un ejemplo. ¿No? La segregación de funciones podrían ser controles preventivos. Y la segregación de funciones trata de evitar en general, sí, obviamente que se hace para prevenir fraudes, pero... Eso sería preventivo. Pero sí, se hace para prevenir fraudes. Está bien es cierto que es, pero lo que estamos pidiendo es un ejemplo más concreto, digamos. O sea, un control específico, digamos, ¿no? Sí, como el caso del parcial sería el de lo que está el encargado de depósito y el encargado de área hacían el inventario. Para evitar eso habría que segregar esas funciones. No sé si estoy en línea con... Sí, más o menos, fíjate, vamos a suponer que la empresa tiene que comprar una determinada materia prima y requiere
o sea, exige, digamos, una determinada calidad, digamos, en la compra de la materia prima, ¿sí? Es decir, porque ¿qué pasa? El riesgo es que si la materia prima que entró a la empresa, digamos, llega, el riesgo es de que la producción no salga con la calidad que la empresa quiere lograr, digamos, para la satisfacción de su usuario, ¿sí? Entonces, ¿qué control preventivo podría tener la empresa para evitar de que entre una materia prima que no sea, que no responda a los estándares de calidad que exige la empresa? Tendría que tener un manual con especificaciones técnicas del material a adquirir, por un lado, y por otro lado, lo que se podría es pedirle el presupuesto a 2 o 3 proveedores, como una Sí. manera de cruzar más el control Vamos a todavía. suponer que el proveedor te presupuestó y todo, digamos, ¿no? No hay problema. El presupuesto, no estamos hablando del precio, estamos hablando de la calidad. O Por sea, eso decía que tendría que haber un manual que establezca las especificaciones técnicas que tiene que tener no, vos le el bien ponés a adquirir. una cosa que vos pidas con todas las especificaciones técnicas y otra cosa que te manden lo que vos pediste. ¿Sí? En ese caso tiene que el encargado de recepción, si es un producto muy especializado, tendría que tener el alcance de conocimiento técnico como para evaluar, me imagino, Estaría si bueno hay... poner un control en la recepción entonces, Sí, sí, sí. Y para de comprobar, acuerdo, digamos, que lo que se pidió sea acorde a lo que te mandaron. sí, más si es un producto con especificaciones técnicas de alta complejidad sería. De lo que sea delicado, vamos a un ejemplo, es decir, verificar que, evitar, digamos, que entre una mercadería que no responda a los estándares que vos querés, digamos, para la producción. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Frenarla antes que entre. ¿Sí? Porque tu objetivo es mantener un nivel de producción X. Para eso necesitas una materia prima X. Entonces, por ejemplo, para evitar que a la empresa, al almacén o lo que sea, ingrese una mercadería que no era la que se solicitó, poner el control, ya un buen control en la recepción de la mercadería. Entonces, toda aquella mercadería, materia prima que no responda a los estándares que se exigen, es rechazada ya ahí de plano. Ese es un control preventivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos ya estás evitando que suceda algo, ¿sí? Como le digo, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? A decir, Sí, sí, se eh, entiende. no sé, no se me ocurre nada ahora, pero digo nomás que no aceptamos la recepción de un producto en caso de que no coincida. ¿Y qué sería un control detectivo, por ejemplo? Un ejemplo de control detectivo. ¿Qué se le ocurre? Una conciliación bancaria, por ejemplo, ¿qué es para ustedes? ¿Es correctiva? ¿Es detectiva? ¿Es preventiva? ¿O Sí, podría ser detectivo la conciliación bancaria para detectar posibles fraudes con los valores. claro, eso ya sería detectivo, ¿sí? Por ejemplo, un arqueo. Y bueno, ya sería detectivo, no sería... Podría ser preventivo también porque al saber que va a tener un arqueo, si ya está programado o lo que sea, o que sabe que cada tanto le hacen, le obliga a hacer las cosas bien. Pero ya sería más para detectar si hay algo que está mal. A ver, un ejemplo. Flores, Sí, el- en general, los controles preventivos son mejores que los controles detectivos, digamos. O sea, si usted establece, no usted o la empresa establece muchos controles preventivos, como su nombre lo indica ahí, evita que produzca el riesgo. Si ustedes quieren evitar que la empresa realice
pagos que no corresponden, establece doble firma. Establece todo un procedimiento de orden de pago con la factura, cotejo de factura con el otro. O sea, va haciendo, digamos, va previniendo que se evite, que se realice un pago incorrecto. Ahora, si ustedes, hay una sola firma y después pueden controlar con el listado de pagos, si hay alguno que sea indebido, pueden controlar la cuenta para detectar pagos indebidos. En este caso, las dos cosas, con los dos procedimientos tiende a que no existan pagos que no corresponden. Pero en el primer caso es mucho mejor porque el control detecta, digamos, el problema y previene el problema, y el detectivo ya lo detecta una vez que el error ya ocurrió. Por supuesto que una empresa no puede tener solamente controles preventivos, digamos, sino que tiene un mix de controles preventivo y detectivo. El ejemplo que dio Flores es correcto porque si yo hago el control de calidad de la materia prima, en definitiva estoy buscando que no producir productos fallados. Si yo hago un control de calidad posterior, no hago el control de calidad cuando entra la materia prima y hago el control de calidad después de producir, también voy a detectar los productos fallados. Pero ya es tarde, digamos, o sea, voy a corregir voy a corregir un error que pudo haber evitado. Por eso los controles preventivos son mejores que los controles Y el refrán dice, más vale prevenir que curar. Más vale prevenir que curar. El detectivo cura. El detectivo, hay otro tema. El control detectivo detecta y corrige el error. Porque si el control detectivo detecta pero no dice nada, no pasa nada. Es como una conciliación bancaria que detecta salida de fondo, salida de fondo, salida de fondo y no toma ninguna medida. Sí. No es un control detectivo, porque en realidad es una conciliación bancaria que no está cumpliendo su objetivo. Su objetivo es decir, che, acá hubo 3 transferencias que no están registradas y nadie sabe de qué se trata. Entonces, ahí se investiga y dice, no, fue esto, fue lo otro. O sea, el control detectivo, como bien dijo el compañero, la conciliación bancaria en control detectivo detecta errores, pero los corrige. Porque así planteó el caso, cuando uno le va a decir a alguien, haga la conciliación bancaria, y que yo siempre le insisto, también en los parciales, la conciliación bancaria es matemática. La primera parte es matemática. Sumo, resto y llego al final. La segunda parte es análisis, digamos. Tengo que decir, bueno, ¿ahora qué hago con esta diferencia? Tiene un centro ajuste, tiene un centro ajuste, este está pendiente de cobro y este no sé de qué se trata. Bueno, el que no sé de qué se trata tengo que investigar. Si no, no es un control detectivo. ¿Estamos? Bueno, y los controles automáticos manuales, dependientes y manuales automático sería, por ejemplo, en lo que había hablado Flori de las aplicaciones, si las facturas son numeradas, bueno, por ahí el ejemplo no sería, o sea, los recibos, cuando genera el recibo 1, 2, 3, 4. Y es un control automático, o sea, yo no puedo cargar un recibo distinto al que corresponde. O poner una fecha distinta que no sea la de hoy, por ejemplo. Claro, o el quit, digamos, si yo quiero dar de alta a un cliente y el quit no es el quit correcto, todos los sistemas hoy en día tienen un validador de quit, digamos, o sea que si carga un quit que no corresponde, va a decir que el quit está mal. Es un control automático, digamos, ¿sí? No depende de la persona, depende de la programación, está programado y no pasa. Un manual dependiente de tecnología de información sería, por ejemplo, que ustedes pongan un límite en el crédito de cada cliente. Por ejemplo, Flori tiene 1 millón de créditos. Cuando viene a comprar y se excede el crédito, sale un llamado y le dice, no, el cliente excede el crédito otorgado. ¿Y por qué puede ser manual? Porque puede haber o sea, el vendedor no le puede autorizar, pero sí puede haber un segundo nivel de autorización que puede aplicar un motor y diga, se autoriza la venta. O sea, está programado un primer control que un cierto nivel no puede pasar, pero sí está programado para que una intervención manual uno pueda seguir el procedimiento. Esos son los controles manuales que dependen de la tecnología de información.
Y el manual Suele pasar en la... tiene... Profesor, suele pasar en la ¿Sí? caja, por ejemplo, cuando una cajera quiere anular un producto, viene un supervisor con su... Tiene como un carnecito, ¿viste? Que le hace pasar y le Sí, 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 habilita a tiene la un carnet, sí. cajera. Sí, sí. Que le Eso, habilita a... eso es para corregir un error, ¿sí? O sea, por ejemplo, Claro, pero... picó 2 veces el mismo producto y la cajera quiere anular, y a lo mejor para anular es todo un trastorno, ¿viste? Entonces tiene que llamar al supervisor. Pero en los bancos se da, por ejemplo, normalmente, si, por ejemplo, hasta un determinado monto vos podés a lo mejor retirar y cobrar un cheque de caja, te vas con el cheque y directamente retirar los fondos del cajero, hacer un cheque físico y lo retirás y retirás el efectivo. Si te excede el monto, un monto X, el cheque ese, o si la empresa está en descubierto, o si se excede el margen, ese cheque va a consulta del gerente. El cajero va a consultar al gerente para ver si vos podés retirar el efectivo. ¿Sí? El gerente, o sea, el sistema ya no le permite porque necesita la autorización o la llave, le llaman ellos, o lo que sea. Y el gerente les autoriza desde su computadora al pago de un determinado cheque que previamente seguramente el gerente acordó con el cliente. ¿Sí? Ese, Flori, es un manual dependiente de la tecnología de información. Pero si vos tenés una cuenta corriente o una caja de ahorro y no tiene descubierto, vos llegás al límite y no hay nadie que pueda... Es un control automático, no hay forma de saltear ese control. Sí, no, lo pongo como ejemplo nomás de que a la cajera le salta de que ese cheque no se puede pagar y que tiene que ir a consultar al gerente. ¿Sí? Bueno, y el Claro, gerente, a y lo un mejor la cajera no lo control, puede pagar, pero el gerente le puede autorizar y paga después. está bien. Y un control manual sería, Flori, ¿cuál podría ser que no intervenga nada, que pida documento para pagarte el cheque? Es un control Sí, manual. controles O manuales, que, claro, que a lo mejor te pida el o documento, que, o, sí, en un cajero que... o que pese la bolsa de harina, que pese la bolsa de harina, es un control manual, digamos, o sea, hay que agarrar la bolsa, poner la báscula y pesar, digamos, no hay mucha computadora ahí. Esos son manuales. Sí, qué sé, un control manual cualquiera podría ser también que te sellen algo, por ejemplo, que te sellen el remito, entonces, que te sellen la factura que está pagada para que vos puedas ir a retirar después el producto, una cosa así. Exacto, ese manual, ese manual. Perfecto. El caso de la carnicería podría ser que mencionó el profesor hoy. Sí, pues puede ser también ahí en la También, ferretería Aguilar, por ejemplo, ¿viste? Vos pagás en caja, te dan la factura, el precio y lo que sea, pero vos no retiraste el producto, ¿sí? Vos vas, pagaste y ahí sale el ticket y te sella el ticket y entonces vos vas con la factura pagada, sellada, a retirar, digamos, lo que compraste. La maquinita, no sé, la sierra, el destornillador, el taladro, lo que sea que hayas comprado, en el de Aguilar, por ejemplo, pagás primero, te sellan y después te vas con ese comprobante y ahí recién retirás, que ahí te hacen firmar un remito también, obviamente, que es un comprobante de retiro. Pero ese control del sello, que vos te vas desde la caja hasta retirar y aparecer con el control sellado, bueno, es un control manual. O sea, no es automático, exige, digamos, que esté sellado ahí por la caja. ¿Sí? perfecto. Y este grafiquito es los controles vistos desde el punto de vista de la auditoría o visto también desde el punto de vista de la empresa. ¿Cuáles son los controles más deseables y cuáles son los más seguros? Entonces dice, más deseable sería, o sea, el menos deseable y menos seguro sería el control manual detectivo. Claro. ¿Sí? Es menos seguro porque el error ya se produjo y es menos deseable porque la verdad que quiero prevenir el error, no... El control automático eh, sería el más seguro y el control manual preventivo sería el el más... control automático preventivo sería lo más seguro y más deseable. Sí, Si no puedo hacer automático preventivo, por lo menos hago, ahí bueno, manual. automático detectivo,
es más seguro, pero menos deseable, digamos, y el manual preventivo es más deseable, pero menos seguro. O sea que una empresa va a tener muchos controles que van a estar en estas 4 cuadrantes. Ustedes no pretendan, ni cuando organicen una empresa, ni cuando auditen una empresa, encontrar todos los controles automáticos preventivos. Ojalá fueran la mayoría de ese punto, porque la cantidad de errores sería mínima. Y si encuentran todos controles manuales efectivos, el control interno es un desastre. Esa es la realidad. Lo normal es encontrar un mix de estos tipos de controles. Bueno, y Bien, ahí estamos. ahí hablamos del acceso a las bases de datos, sí, ahí están. Bueno, ahí está, completamos eso. Bueno, y el último temita que le quería repasar, que me parece bastante interesante, acá les pongo. eh, Acá quería hacerle un pequeño repasito de esto ¿De qué hablan? No para sé. cerrar el tema, porque ya debe estar ingresando Boquita a la cancha, sí, pero nosotros nos debemos al público. Estamos acá. Evaluación de elementos del control. Esto. Sí, Bueno, esto es esto lo que la es hay. resolución técnica. Perdón, sí, La Fabián. resolución 17 no es tan amplio como nosotros estamos hablando acá con Flori, no es que tiene tantas cosas, pero sí tiene algunos conceptos interesantes. Digamos. Primero, tener un conocimiento con el interno relevante para la autoría, que Flori ya le explicó que básicamente van a ser aquellos controles que hacen a la información financiera, digamos, son los que en general le interesan al auditor. ¿Para qué hacemos el control interno? Para diseñar los procedimientos posteriores de auditoría. Otro tema que es la resolución técnica es que la evaluación del control interno se desarrolla en la primera etapa, porque en definitiva lo que permite es planificar la naturaleza, extensión y momento de la realización del procedimiento. Yo siempre suelo ejemplificar esto o sea, vamos a hacer el reglamento del cómo maneja la empresa las mercaderías. Si la empresa maneja las mercaderías por diferencia, el costo de la mercadería por diferencia de inventario, tengo que diseñar un procedimiento que sea toma de inventario, tengo que hacer el 100% y tengo que realizar el cierre del ejercicio. No me queda otra. No hay mucha alternativa. En cambio, si la empresa lleva un sistema de inventario permanente, como también dio el ejemplo Flori hace un ratito, puedo decir, voy a verificar los movimientos de la ficha, por supuesto en forma de procedimiento de control, voy a hacer inventarios rotativos y lo puedo hacer en cualquier momento. Por lo tanto, el control interno es el que tiene un impacto sobre los procedimientos de la auditoría. Y también dice, en 3 pequeños renglones, que los pasos para realizar ese relevamiento de control interno son 3. Relevar el control interno pertinente al examen, evaluar el diseño de los controles y determinar si se han aplicado mediante procedimientos adicionales a la indagación realizada por personal de empleado. Quiere decir que básicamente, primero, tenemos que detectar control interno relevante para la auditoría. ¿Hay control interno relevante para la auditoría? Sí. Bueno, voy a relevar. Primero hago un relevamiento, bueno, ¿cuáles son los controles internos? Son estos controles internos. Segundo, tengo que evaluar el diseño del control. O sea, tengo que detectar si el control interno es bueno o malo. Si es malo, ya no sigo. O sea, no voy a hacer prueba de control no voy a basar mi autoría en controles que son malos. O sea, si el diseño, el control interno diseñado para saber si la bolsa de harina tiene 50 kilos es sacar una foto. Ustedes me dirán, pero Fabián, con una foto no voy a saber el peso. Y no voy a saber. Bueno, entonces está mal diseñado el control. ¿Para qué voy a ir a ver si saca fotos de todos los ingresos? No tiene sentido. Entonces, si el control es pesar todas las bolsas, sí tiene sentido y voy a ver si eso funciona adecuadamente.
si se han implementado esos controles. Y acá, viendo esto, acá, el resto de todo eso ya habíamos hablado, la mayoría ya habíamos hablado, pero quería ver que existen 3 métodos. Cuando yo digo, bueno, ¿y cómo uno se imagina? Llega a una empresa y le digo, che, Fabián, vamos a relevar el control interno. Bueno, ¿y cómo hago este relevamiento que hemos hablado tantas veces? Y generalmente existen 3 formas de hacer la evaluación de control interno. Un método narrativo descriptivo, el método de cursograma o flujograma y el método de cuestionario. El método narrativo es decir, bueno, voy a ver algo y voy a diseñar. Generalmente, por ejemplo, para todo esto que habíamos visto, ambiente de control, monitoreo de gerencia, etcétera, etcétera, conviene describir, o sea, es difícil hacer un cursograma de la competencia del personal, digamos, o sea, va a ser algo seguramente escrito. También se utiliza, por ejemplo, para operaciones que no son repetitivas. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un relevamiento, cómo se dan de baja o cómo se venden los bienes de uso, no se van a hacer todo un cursograma, hacen un memo, hacen un escrito y ya está. El segundo método, el que ustedes vieron en algunos habrán visto en sistemas administrativos y alguna otra materia, es el cursograma o flujograma, que es la representación gráfica de la transacción. O sea, voy a diseñar voy a ver una compra y veo desde la requisitoria de compra hasta que se paga la compra. De ahí yo puedo dividir en tantos flujogramas como ustedes les sea necesario. Esto usa mucho el auditor para ver este tipo de las transacciones. Generalmente las transacciones relevantes, ustedes van a hacer un programa de compra, de venta, de pago, de cobranza, vamos a poner de registración de sueldo y algunas otras más que le interesen. Y el otro método que se utiliza, que es muy utilizado, es el método de cuestionario, que los que tengan a mano y tienen el PDF en el Google, buscan en Google informe 5 de autoría, y el informe 5 tiene un cuestionario de control interno para cada uno de los rubros. Esta es una forma bastante interesante de ir detectando errores de control interno. Por supuesto que esos cuestionarios están bastante desactualizados en función de la tecnología moderna, pero les sirve de base como para entender cómo son las preguntas. Son preguntas preelaboradas, que esto que nosotros usamos, vamos a ser auditores de pequeños entes, podemos tener algunos estándares que nosotros diseñamos en nuestro estudio y lo pueden ir aplicando a distintas tipos de empresas. En general, están diseñados para que si tal control dice sí, quiere decir que está bien, y si dice no, quiere decir que está mal, si es no aplicable porque esa empresa no tiene sentido, y si tienen una observación hay que ver que el control, que en principio está mal, puede ser subsanado con otro tipo de control. Independientemente de la forma que uno hace el relevamiento, uno busca detectar algo, digamos, que es formulario, una factura, una compra, una orden de un remito, una factura, lo que sea, uno tiene que detectar desde el origen y cómo se va trasladando en la actividad de la empresa. Después tiene que detectar los archivos, que hay de dos tipos, los temporales, cuando el documento va transitando, pero todavía no es a la espera de que ocurra algo, que alguien autorice, que alguien sume, que alguien verifique algo, y después sigue su destino, o definitivo, cuando, digamos, ya se archiva el documento definitivamente. Y uno detecta las personas, sectores o departamentos que intervienen en ese circuito. Y fundamentalmente, que es para lo que hacemos este tipo de reglamento, cuáles son los controles que detectamos. Ahí yo le puse un ejemplo, este sería una cédula narrativa del departamento, el vicerrectorado, y acá escribe una cosa. Esto es un ejemplo de un relevamiento narrativo, ¿sí? Este es un ejemplo de un cursograma, esto ustedes lo vieron en otras materias. Acá, por supuesto que esto yo saqué no me acuerdo de qué libro. Acá, esto sería un relevamiento, Fabián. Después de acá uno puede analizar y detectar y ver si realmente está bien Claro. diseñado o no.
y después ver si se cumple, obviamente, las dos cosas, ¿no? Claro, acá el relevamiento, a mí me contaron que todo esto funciona así. El cliente pide, el vendedor vende y factura, hace la factura en 4 copias, archiva temporalmente a la espera que alguien autorice, de ahí manda al cliente, no, este le manda acá, controla, empaca, emite la factura, no sé qué, controla, sella, factura, bueno, todo eso que no nos vamos a poner a... Pero acá, lo que ustedes ven acá es que hay una serie de controles, por ejemplo, este cobra y sella, este suma y arquea, este suma, este controla, sella, entrega, este controla y registra. Lo que tenemos que hacer después, que es lo que dijo Flori recién, es comprobar que esto funciona como nos contaron, que la película es como nos contaron. Claro. Cuando ustedes van a la realidad, ven que todo esto por ahí en realidad no funciona. O no, pero le voy a decir dos cosas que por ahí, para no confundirla. Una es relevar. ¿Cómo funciona? Es esto. Hay algo que en el estudio le llamamos pruebas, que en el estudio de otra gente se llamaba prueba sustantiva fase 1. O sea que la prueba es seleccionar una cantidad chica de, en este caso creo que son ventas, y probar que esto funciona así. Si el relevamiento y el diseño que ustedes están viendo acá está bien, ustedes toman 10 pruebas, 5 ventas cada mes y prueba que eso funciona. Si eso funciona bien, ahí recién pasan a hacer la prueba de control con una cantidad más grande, digamos. No alcanza 5 por mes para decir, bueno, mira, o sea, tengo que ser una cantidad más grande. Y eso son lo que se llaman las pruebas de control. ¿Viste ese, Acá, el cursograma ese de venta que hiciste, que pusiste recién, Fabián, poder retroceder? y no está puesto. Bueno, el que está puesto, no sé, bueno, porque te digo que Está puesto, sí. El análisis de eso es que, por ejemplo, para analizarlo, ahí vemos cuáles son los documentos que están involucrados, ¿sí? La factura duplicada y triplicada, el sello de cobrado o entregado, el registro contable en el subdiario, por ejemplo, de ventas. ¿Y cuál es la fortaleza de ese diseño? Que hay una clara segregación de funciones, por ejemplo, que nadie cobra, nadie entrega, ni vende, ni registra. Es decir, nadie cobra y entrega, nadie cobra ni vende, o nadie cobra y registra, por ejemplo, o entrega y registra. ¿Sí? Es decir, las funciones están diferenciadas. Hay un flujo definido también entre la emisión, el control físico y el registro contable, y hay una posibilidad de verificación cruzada entre los distintos sectores, ¿sí? Es decir, en cada paso vemos que las funciones están, está bien hecho, digamos, ese cursograma, por lo menos no se ve a simple vista debilidades, después, bueno, hay que verificar que si esto funciona o no, ¿sí? Exacto. Esto que ustedes ven fácil, no es fácil hacer, ¿eh? No es fácil diseñar, es mucha práctica, digamos. Cuando yo trabajé en el estudio, eh, eh, voy a contar una antigüedad, siempre cuento porque me causa gracia a la luz de los procedimientos de la evolución posterior, digamos. A nosotros nos dan una reglita con todos estos simbolitos y con la reglita hacíamos los cursogramas, teníamos que borrar, teníamos que... Era, y le digo que realmente no es fácil. Hoy en día ustedes tienen miles de herramientas, es más, creo que si hasta le redactan el procedimiento, la inteligencia artificial le va a hacer el cursograma, pero si no, en el Google o en cualquier otro deben tener miles de, ¿cómo se llama? De programas para desarrollar este tipo de diagrama de flujo. Otra cosa importante, el diagrama de flujo muchos pueden usar, y de hecho cuando ustedes vean el informe 5 usan el flujograma IRAM, pero ustedes pueden usar los dibujitos que quieran. Cada estudio contable tiene un manual, a ver si se ve acá, no se ve porque me tapa el filtro. Cada estudio contable tiene su manual de flujograma, cursograma, simbología, todo, y todo el estudio usa ese porque todo el mundo sabe de qué se trata, ¿sí? Ustedes pueden usar el que ustedes quieran. Y por último, ya para ir finalizando,
están las preguntas y respuestas que ustedes tienen acá. En este caso el ejemplo es de el cuestionario de revisión general de Caja y Banco, tiene un montón de preguntas. La respuesta era sí. Cuando tiene sí, generalmente decimos que tiene como que es bueno. El Consejo de Administración autoriza todas las cuentas de cheque. ¿Sí? Entonces esto es correcto. La empresa tiene un fondo de caja chica. ¿Está bien para gastos menores? Sí, es correcto. Y vamos a ver, por ejemplo, este. ¿Es una persona ajena al manejo de los fondos de la compañía quien guarda los fondos que no son de la empresa? No. Bueno, acá se supone que hay un error, debería ser otra persona. Son ejemplos. Y no aplica, si no aplicaría, le ponen acá. Estos tipos de cuestionarios, si ustedes quieren y están evaluando, es más para, el otro es más para saber el procedimiento y este da una idea mejor de la organización de la empresa. Generalmente se usan todos, se usa el cuestionario, se usa el curso de Grammar y se usan los narrativos. Si ustedes tienen que hacer de cualquier empresa, pongan en Google cuestionario y le va a dar muchos ejemplos. Si no ponen la inteligencia artificial, hágame un cuestionario de control interno, rubro, caja y banco, y seguramente le tirará algo muy parecido a eso. Bueno, hasta acá llegamos. Bueno, Flori, ¿alguna duda, alguna consulta? no, yo ¿O algo duda, que te queda mi duda es si los chicos entendieron nomás, pero ¿Entendieron algo? ellos Sí, no, sí, ¿por qué es una duda? Porque sí. ellos no dicen, entendí, sí, profesor, no entendí nada más. Pero listo, que lean, lo dimos, le señalaste, le diste los medios, los apuntes, y bueno, quedamos para disipar. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos? Sí, se entiende. Ahora hace falta que Boca gane a Independiente y ya estamos. Ahí está, Claudio. Todos los deberes está haciendo. Buena onda, bien. Muy bien. Bueno, gente, nos estamos viendo entonces. Dale, nos vemos. Listo. Nos vemos. Chao, chao.